Qué grato que nos pueda continuar acompañando a través de Acción 10 en la mañana. Está con nosotros ya la doctora Yoconda Chavarría de la Clínica de Medicina Oriental. Un tema interesante sobre todo aquellas personas que han tenido que laborar durante mucho tiempo y horas prolongadas frente a una computadora, y que han tenido que tener unas posturas específicas. A veces han pasado por grandes situaciones de estrés y les ha presentado el problema de lumbalgia. ¿Qué es? ¿Cómo mejorarla? Y si se puede o no prevenir, y a qué edad, a qué segmento afecta mucho más. Bienvenida, doctora, qué grato tenerla con nosotros. Muchas gracias, buenos días, Odilia. Agradecemos como siempre el espacio que nos brinda Acción desde la mañana. Vamos a hablar de este tema tan importante, ¿verdad? Como es la lumbalgia, bastante frecuente en nuestro medio. Es una afectación, podríamos decir, no es en sí una enfermedad que nos puede afectar, sino una afectación que se puede dar tanto en personas que viven una vida sedentaria o como en personas que mantienen un trabajo recurrente. Es decir, no morimos por una lumbalgia. No morimos por una lumbalgia. Esa es la ventaja, ¿verdad? Que no morimos, pero se puede prevenir, pero también puede ir a casos extremos, doctora. Así es. ¿Qué es la lumbalgia, doctora? La lumbalgia no es más que el dolor referido en la parte baja de la espalda, puede ser en la parte inferior, localizada simplemente, ¿verdad?, en esa zona. Puede irradiarse hacia los miembros inferiores o puede mantenerse, es un dolor sordo agudo que se cede al estar en movimiento y puede agravarse al estar en reposo. Entonces, bastante, ¿verdad?, difícil de entender la parte de que al hacer movimiento, al hacer actividad, este dolor puede ceder un poco. Pero sin embargo, hay personas que tienden a guardar reposo cuando tienen un dolor lumbar y no sería lo correcto. Lo correcto sería más bien mantener una postura, una actividad física que le permite estar en constantes movimientos. Entonces, lo más importante es verificar cuáles son las causas. Cuando el paciente llega a la consulta, siempre dice, tengo un dolor en la parte baja, en la chincaca, dice, o en la rabadilla. Entonces, muchas veces los pacientes lo refieren así. Este dolor por lo general suele ser causado principalmente por los traumas, ¿verdad? Un dolor postraumático debido a un accidente o una caída, pero por lo general se da a la pérdida de elasticidad muscular, digamos de que los músculos tienden a inflamarse, ya sea por un problema del sistema nervioso, ya sea por el estrés, ya sea por el trabajo laboral, pero sin embargo las causas varían en cada persona. Y cuando hablamos de lumbalgia, doctora, es que afecta a los músculos que rodean la columna. Básicamente sí. Puede ser un dolor que compromete el músculo, el nervio, el tendón, el ligamento, o también puede ser un dolor que simplemente se da por afectación de los discos intervertebrales. Esta parte es cuando tenemos problemas de hernias discales, problemas de escoliosis, que es cuando un disco está desviadito, y eso podría generar un dolor comprimiendo al nervio. El nervio que se afecta más en esta parte, ¿verdad?, es el nervio ciático, que generalmente viene a causar una ciatalgia. El dolor en este caso podría ser entumecimiento, calambre, podríamos tener síntomas como inflamación en la parte lumbar y fácilmente podría palpar el músculo, podría palparse inflamado, ¿verdad? Estas personas también les duele al presionar, entonces es un dolor que se activa cuando se presiona y muy fácilmente diagnosticarlo solamente por clínica. Me pregunta aquí una amiga televidente, ¿tiene que ver algo con el peso, el exceso de peso? Otra amiga televidente, por favor no nos marquen a este número que tenemos en este momento acá en el estudio, el número para marcar y quiere salir al aire al 2222-7808. Tenemos una llamada, por cierto, adelante, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Sí, yo tengo ese dolor que está diciendo la doctora en la columna. Por favor, deseara una consulta con ella. ¿Hace cuánto padece usted este dolor? Hace 2 años tengo yo ese dolor. Yo he decaída. ¿Cuál es su ocupación? Yo trabajo aquí en la casa. Soy doméstica, trabajo en máquinas y cada vez que yo estoy lavando o estoy paseando, me agarra ese dolor en la columna. Excelente. Déjenos por favor su nombre completo y sus datos también y el número de teléfono. Fíjese que eso es bien cierto lo que dice la señora. A veces incluso algunas refieren que le arde bastante la espalda, doctora. ¿Tendrá que ver con una lumbalgia? Prácticamente sí, ¿verdad? Las lumbalgias comienzan desde un proceso crónico, agudo, que puede comenzar desde 1 mes a 2 meses y un proceso crónico que puede variar hasta años, ¿verdad? ¿Da dolor de cabeza, doctora? Es muy probable que sí, porque hablando de compresión nerviosa, podría irradiar un dolor hacia la parte superior del cuello, brazo, o un dolor que se puede irradiar hacia la parte inferior. Entonces, varias personas lo pueden manifestar agudo y lo pueden sentir en otra parte del cuerpo. ¿Esto solo afecta a personas con exceso de peso?
para decir? Por lo general no necesariamente tenemos que tener sobrepeso para tener una lumbalgia, simplemente los adultos, los niños pueden referir un dolor lumbar. Sin embargo, las causas agravantes en este caso sería un sobrepeso. Es decir, una persona con una lumbalgia tendría que bajar de peso para que su dolor vaya cediendo, ¿verdad? Un poco, y vayamos aportándole menos peso a su columna, recordando siempre de que la estructura ósea que sostienen el cuerpo siempre va a ser el tronco, que es la cintura, la columna y las rodillas. Entonces, la recomendación para los que tienen sobrepeso es siempre perder peso para no forzar mucho el funcionamiento del músculo, no crear mayor disminución de la elasticidad, y esto es muy importante en estas personas. Para las demás personas que tienen una postura inadecuada, que por lo general suelen sentarse agachados o están haciendo... Estar así en la computadora, doctora. Estar así en la computadora, los que trabajan en oficina, bueno, la recomendación es tratar de modificar ese hábito, no que dejen de trabajar, pero sí es muy importante adaptar una actividad física que les permita a ellos fortalecer el músculo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ya le decimos cómo vamos a trabajar el músculo, porque tenemos una llamadita. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Bienvenida, adelante, le escuchamos. Sí, es que cada vez que, por lo menos, estoy haciendo los quehaceres de la casa un buen tiempo y me voy a acostar, y si me cuesto así boca arriba me duele horrible, ni siquiera puedo acostarme. ¿Será eso relacionado con de la columna, ese problema? Déjenos sus datos completos también y su número de teléfono. Es la última llamada que recibíamos en este instante, y yo creo que es parecido a lo que decía, ¿verdad?, la amiga televidente anterior que nos llamaba, doctora. Digamos las recomendaciones entonces. Claro que sí. Y antes también quizá incluye, dice una amiga televidente, ¿qué puedo tomar para dolor fuerte de columna? Tengo disco desviado. Quizás asociamos esa respuesta. Está asociado, ¿verdad? Entonces prácticamente los síntomas que nos han referido sí tienen que ver con un problema lumbar. En el caso de un dolor fuerte agudo que no se pueda tolerar, básicamente el médico siempre va a referir analgésico, ¿verdad? Pero esto es algo que puede mitigar el dolor solamente por un tiempo. Lo más importante es siempre acudir al especialista. El tratamiento varía dependiendo de cada persona, entonces no para todos no es lo mismo. Sin embargo, lo más importante es relajar el músculo y valorar si la afectación del dolor está comenzando simplemente por el músculo o porque el disco está desviado. Entonces, en estos casos es importante darle fortalecimiento al músculo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Haciendo ejercicio, haciendo actividad física. Clínica de Medicina Oriental ofrece las terapias de la acupuntura y el masaje relajante o el shiatsu. Entonces, esta parte es importante. Nos ayuda mucho esto, doctora. Para la elasticidad. Entonces, es una combinación de fisioterapia más la acupuntura, ¿verdad? Además, es importante, aparte del fortalecimiento del músculo, ayudar con la elasticidad, movimientos que nos permitan ayudar a que el músculo esté siempre activo. Me pregunta si tendrá que ver también eso, la secuela de anestesia por vía raquídea. Y otra amiga televidente dice si tendrá que ver, el esposo de ella dice que trabaja en construcción y levanta bastante objetos pesados, ¿verdad? Alza, ¿verdad? En peso. Así es. Que si eso podría incidir. Los movimientos bruscos, de hecho, pueden causar una lumbalgia, y desde luego que después de una cirugía, después de una cesárea, una mujer queda propensa a desencadenar dolores lumbares por un tiempo. Y peor aún, ¿verdad?, cuando está en sobrepeso después del parto o después de una cirugía. Entonces, la recomendación es siempre visitar al especialista, bajar de peso, ¿verdad?, bajar de peso, hacer ejercicio, mantener una dieta balanceada, como siempre decíamos. Hay dolores lumbares, también se me olvidaba, Odili, que son causados por problemas orgánicos. Un problema de hígado graso nos puede dar lumbalgia, un problema renal nos puede dar lumbalgia, la colitis nos puede dar lumbalgia. Entonces, es un diagnóstico que tiene que valorarse y hacer la diferencia, ¿verdad? Excelente, doctora. Entonces, se puede mejorar, se puede prevenir, ya usted nos dijo las medidas de prevención. ¿Y en cuánto tiempo, si nosotros no ponemos en las manos de clínica, de los médicos de Clínica de Medicina Oriental, en cuánto tiempo tenemos mejoría? La primera sesión va a haber mejoría, va a haber cambio, el dolor va a ir diferente, va a ir cediendo, pero ya en la tercera o cuarta sesión podremos decir que estamos recibiendo los resultados más significativos y podríamos ya de verdad ir disminuyendo las terapias. Sin embargo, el cambio se va a dar desde la primera sesión, independientemente de la causa del dolor, ya sea la hernia discal, la desviación o simplemente el dolor lumbar. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esa extraordinaria información. Recuerden ustedes, la lumbalgia afecta a todos, desde los más pequeños hasta los más adultos de la casa. Hay que prevenir, hay que cuidarnos, tratar de no levantar en peso. A veces dice, es que yo puedo, yo tengo fuerza, miren, como digo yo a veces mis músculos. Pero eso con el tiempo, porque eso no de inmediato, doctora. Exactamente. Eso con el tiempo nos viene a afectar y empezamos a veces
es el mismo problema que a veces nosotros no podemos levantarnos y amanecemos así, tensos, tiesos. ¿Tiene que ver con la lumbalgia? Tiene que ver con la lumbalgia. Una mala postura, una mala posición al dormir, al levantarse, nos levantamos con ese dolor agudo que no nos deja movernos. Excelente. ¿Qué sucede con aquellas personas que ya han sido diagnosticadas? Me decía que una amiga televidente con hernias, pero además ya tuvieron una primera operación, pero continúan presentando el dolor. ¿Qué podemos hacer? Me dice una amiga televidente. En estos casos, pues básicamente haríamos una terapia de rehabilitación, ayudando a dar esa fuerza al músculo y provocando, ¿verdad?, más relajación, mejorándole el estrés a esta persona, mejorar los hábitos en la persona, desde luego, y sobre todo, ¿verdad?, las terapias que van a ayudar muchísimo a mantener relajado el músculo, ¿verdad? Me dice, buenos días, la costocondritis es causa de lumbalgia, tengo 23 años, dice. Es muy probable que sí. Hay muchas causas que tienen que ver sobre todo con los trastornos osteomioarticulares y es muy importante, como mencionábamos, la valoración. Se puede valorar también mucho mejor este problema con una radiografía. ¿Qué es, doctora? Costocondritis es una alteración que se da a nivel del hueso. Ok, excelente. Para verdad, porque son palabras nuevas para nosotros. Soy una paciente que inicié con lumbalgia crónica y ahora tengo 2 hernias discales. Si nosotros no nos curamos la lumbalgia, nos predisponemos a esto, ¿es cierto? Las hernias básicamente se dan por un derrame de líquido, ¿verdad? Una mala posición podría haber causado que el disco se desviara y saliera el líquido causando esta hernia. Sin embargo, pues siempre va a haber un dolor lumbar después de una hernia, o antes o después de la hernia discal, ¿verdad? Ok, aquí, ¿sí? La solución no sería básicamente la cirugía, sino que implementar primeramente otra medida que nos ayude como alternativa para mantener el dolor disminuido y no necesariamente tiene que someterse a la cirugía para que el dolor reduzca. Hola, yo tengo esos dolores, dicen ellos, bueno, lo popularmente que dicen, pero es prácticamente acá en la zona inguinal. En la zona, en la ingle. Entonces, él dice que le duele bastante ahí, pero que además hasta los pulmones llegan con el dolor. Quiere una consulta y vamos a... Pero es de Juigalpa, si él puede venir, por favor que le marque acá a la doctora y con gusto pues se le va a obsequiar la consulta. Nosotros le vamos a dar el número de teléfono de esta persona. Él dice que hasta la chincaca le duele, doctora. Bueno, y hablando de los pulmones, es muy importante también identificar el origen de los músculos. Los músculos están interconectados entre sí, hasta el diafragma, que es el músculo cardíaco, se conecta con la columna. Entonces, una persona con dolor lumbar podría presentar también opresión en el pecho. Entonces, es muy importante verificar del origen del dolor lumbar y al tratar el dolor lumbar podríamos disminuir otros problemas. Excelente, doctora, muchísimas gracias por esas recomendaciones, pero antes recuerde siempre visitar a los especialistas, no automedicarse, no irse a hacer algún tipo de procedimiento si usted no sabe clínicamente qué es lo que tiene y son los especialistas los que le van a decir qué nivel tiene usted de lumbalgia, si es crónica, si es aguda, si es grave, qué otras predisposiciones tiene. Por favor, visite al especialista antes de automedicarse. Lo que es bueno para Juan no necesariamente es para Pedro, ¿verdad, doctora? Gracias por acompañarnos, doctora Yoconda Chavarría, de Clínica de Medicina Oriental. Vamos a una pequeñísima pausa, pero ya regresamos. Antes está preparada con nosotros Jennifer Magenta. ¿Qué palabra vamos a enviar el día de hoy, Jennifer?